Jesús le dijo a sus discípulos que volvería otra vez y les anunció también que él pronto se iría, pero que ellos conocían el camino. Felipe le dice, ¿dónde vas y cómo podríamos saber el camino? Y ahí vienen estas palabras de Jesús: yo soy ese camino, la verdad y la vida. Mientras, comillas, aguardamos, porque debiera ser una espera bastante activa, no de brazos cruzados, sin duda hay un camino que debemos transitar mientras aguardamos el pronto regreso de Jesús. Pero ese camino, esa verdad y vida, debemos hacerlo nuestro. Si no, nuestro caminar aquí no tendrá mucho sentido y tal vez hasta la propia venida de Jesús no estaremos listos para recibirla. Así que estudiemos eso hoy en Lecciones de la Biblia. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan, capítulo 1, versículo 18. Queridos amigos, qué placer estar junto a ustedes en una nueva semana aquí en Lecciones de la Biblia, desde los estudios de Nuevo Tiempo, pero llegando también a su hogar, a su lugar de trabajo, o ahí también donde junto a los suyos, a su familia y amigos, podemos también entablar estos enriquecedores diálogos respecto a la palabra de Dios y cómo llega también al plano de nuestra vida cotidiana. Estamos también con el pastor Ramón Pérez, como ya es el invitado para esta temporada, ustedes ya lo han llegado a conocer. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros una nueva semana. Muchas gracias por la invitación para participar de estas lecciones que han sido, creo, para todos inspiradoras. Yo creo que sí, es un texto bíblico que siempre nos desafía. El Evangelio de Juan también tiene muchas vislumbres y ha sido un privilegio ir hasta aquí, ¿no es cierto?, dirigiendo también estos diálogos, pero también escuchando cada uno de los aportes ha sido muy enriquecedor también. Nos queda la lección 10 hoy y algunas más, ya estamos acercándonos casi al fin, ya está dando un poco de nostalgia saber de que vamos a tener que despedirnos del libro de Juan y avanzar con otros estudios sin duda, pero queridos amigos, vamos a prepararnos para este diálogo, primero sin duda invitando la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por el privilegio de estudiar una vez más, de abrir tu palabra, de estar abiertos a tu mensaje y que pueda nuestra mente y corazón estar dispuesto a escuchar la voz de tu Espíritu. Que si bien mediarán diálogos humanos, sabemos y pedimos que seas tú quien se pueda manifestar también. Que sea tu Santo Espíritu el que coloque palabras, coloque claras vislumbres de lo que tú deseas comunicarnos. En eso confiamos y eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo para esta semana justamente está extraído del que probablemente es el segundo texto más conocido de este Evangelio. Juan 3:16 probablemente lleva a ese primer lugar, pero esta expresión, yo soy, camino, la verdad y la vida, probablemente va ahí en segundo lugar dentro de los más conocidos. Esta expresión, yo soy, ¿ya? Ahí justamente los autores de esta guía señalan cómo estas expresiones yo soy van uniendo dentro de los tres grandes bloques del libro los dos últimos, ¿ya? De alguna manera van conduciéndonos, llevándonos en esta forma en que Jesús se presenta, como en su persona se van cumpliendo tanto ciertas expectativas que el pueblo tenía, fueran ellos capaces o no de reconocerlo en él. Vemos que ya esa es materia de juntamente estudio y discusión. Muchos no creyeron. Sin embargo, Jesús se fue presentando a través de estas expresiones yo soy, como el cumplimiento de tantos anhelos y esperanzas que ellos tenían. Y esta es la penúltima de ellas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La última de ellas siendo yo soy la vid. Un gran símbolo en el Antiguo Testamento que podía representar sin duda el propio pueblo, pero
Jesús se presenta como la raíz misma de lo que le da sustento a esa figura del pueblo, también como una vid cultivada por Dios, etc. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces hemos repetido esto sin tal vez escarbar en todo lo que implica este pasaje? Jesús, sin embargo, al decir yo soy, se fija él mismo como referente. Y tal vez esta es una de las primeras ideas que tal vez vamos a explorar, a Jesucristo como verdadero ejemplo también de estas que son sus palabras, camino, verdad y vida. ¿Por dónde podemos tal vez empezar a explorar a Jesucristo como ejemplo de estas nociones que están implícitas acá? Hablábamos en la lección pasada de la palabra y cómo la palabra crea realidad. Las expresiones de Cristo no están lanzadas en el vacío. Cuando comenzamos esta serie de lecciones, también hicimos notar la importancia de la palabra o las declaraciones de Cristo asociadas a sus milagros. Los milagros son importantes, son señales para que creamos, pero están asociadas a discursos, a expresiones, a comentarios que Cristo hace, que abren un camino de sentido y le dan profundidad a lo que Él está haciendo. Así que cuando Él las lanza esta triada, especialmente camino, verdad y vida, uno podría decir que son expresiones que se han ido acumulando en el camino, porque los yo soy han pasado por el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección en la vida y camino, verdad y vida. Entonces, esta particularmente, y en lo que termina también la declaración, porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el sentido de que Él sea camino y verdad y vida es para llevarnos al Padre. Él lo ha hecho notar ya antes, capítulo 5, capítulo 9, cuando habla también de las obras del Padre. Es decir, lo que Cristo viene a hacer aquí no es una representación o una puesta en escena, es decir, como un mago, como hacían los magos en la corte de Faraón, que creaban una representación y un show de ilusión o ilusionismo, como todavía hoy por ahí se lo practica, sino que Él lo que venía a hacer era la obra del Padre. Lo que Él ve al Padre hacer es lo que Él hace. Por lo tanto, al ser Él palabra, verdad y vida, es con el propósito de llevarnos de vuelta al Padre. Ese Padre anhelante que está esperándonos para que regresemos a casa y ha enviado al Hijo para producir esa obra de aproximación y, diríamos en un sentido también ilustrativo, construir el puente que pueda permitir que regresemos a casa. Si ese puente no está puesto sobre el abismo y Cristo está puesto y colgando sobre el abismo, como dice Isaías, ¿cierto? Vuestros pecados hicieron división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces Cristo se tiende como un puente sobre el abismo para llevarnos de vuelta a la casa del Padre. Así que todas estas imágenes son muy interesantes y muy apropiadas, porque también a propósito de este contexto donde son lanzadas esta sección de la gloria, porque estamos en la parte muy íntima cuando Cristo comparte esto con sus cercanos, con sus discípulos, cobran un sentido sin lugar a dudas muy importante. Tenemos aquí estas palabras que están antecedidas justamente por el propio ejemplo de Jesús. Él acaba de lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos todavía están tratando de entender qué significa esto. Pedro incluso le dice, bueno, no solo los pies, sino lávame entero. Pero claro, Jesús se está colocando en lugar de siervo y sin embargo, desde esa plataforma del servicio, el hecho también de establecer mi Padre trabaja, yo también trabajo, o sea, Él trabajando en función de su creación, Él estando al servicio de su creación, trabajando, restaurando, sanando, etc. Y luego lanza esta declaración cuando, ¿no es cierto?, los discípulos, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y claro, porque Jesús anuncia su pronta partida y en cierta medida Él les dice, bueno, ustedes también pueden seguirme porque ustedes saben a dónde voy. No sé si Jesús les estaba diciendo eso para justamente probar si estaban entendiendo cabalmente lo que Él les decía respecto a su pronta ascensión, su retorno al Padre, etc. Pero sí, Tomás, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Dice Él, si no sabemos, no estaban entendiendo. Pero más que proyectar algo a futuro, Jesús les dice, bueno, yo soy ese camino, ¿ya? Esta experiencia que si bien se proyecta hacia el futuro, a ese reencuentro porque yo me voy pero regresaré,
Pero esa experiencia comienza aquí con la realidad de que yo soy ese camino, la verdad y la vida, y por lo tanto ustedes podrán hallar ese ir al Padre a través de mí. Así que hay un énfasis en camino, en la pregunta de Tomás, en la respuesta de Jesús de nadie viene al Padre porque yo soy el camino. Así que si bien está camino, verdad y vida, pareciera que hay un más claro énfasis en el camino, y es que en ese caminar nosotros vamos justamente encontrándonos con la verdad y la vida como parte de la experiencia de ese caminar. Así que es muy interesante cómo Jesús tratará de ilustrar, ¿no es cierto?, con estas tres palabras, algo que comienza aquí, pero que se proyecta. Y creo que incluso ya entrando en la eternidad, incluso estando en la propia presencia de Dios, todavía seremos sorprendidos y maravillados por toda la verdad que hay en Dios y por la noción de ya estar en una vida eterna. Pero esas nociones comienzan igualmente aquí. Y de hecho, a veces nos quedamos con la idea de la parusía. Es la expectativa de la venida de Cristo, el momento cuando Él nos reciba en su casa. Porque como Él ha prometido que hay muchas moradas, entonces Él iba a preparar lugar para nosotros. La expectativa nuestra es llegar a habitar esas moradas. Pero Cristo se presenta, como tú dices bien, en este momento, en ese momento y en este momento ahora, como el camino, la verdad y la vida. Hay un largo camino todavía en la vida del creyente hasta la parusía. Y tenemos que aprender también a recorrer con alegría este camino. Algunos a veces dicen que el cristianismo es una negación del otro, digamos, de este mundo, ante la expectativa del otro mundo. Por eso que incluso algunos sectores ecologistas critican la ética que proviene de la tradición judeocristiana, porque dicen que es una ética de la negación. Que como que abandona el mundo a su suerte y si se destruye, ¿qué importa? Porque hay un mundo mejor. Entonces pareciera que no hay interés alguno en este mundo. Y eso creo que es una mala impresión de cómo son en realidad las cosas. Porque el Señor no nos ha dicho que en el fondo nos apaguemos, nos pongamos en un modo apagado, así como automático, de aquí hasta la parusía y que mal vivamos o que respiremos solo hasta ese momento porque ya vendrá la liberación. Nos invita a vivir también este camino que se recorre desde el presente hasta el instante de su venida. Algunos hablan de cómo, y me parece importante destacar eso, el concepto de kairos, como este tiempo de oportunidad, que no es un tiempo cronológico y que lo podamos contar en términos de la parusía simplemente, sino cómo el Señor al venir dota nuestro mundo y nuestro tiempo presente de una connotación especial, lo convierte en un tiempo de oportunidad. Por lo tanto, cada momento que se vive en espera de la venida de Cristo es un tiempo de oportunidad, que debería ser de alegría o de gozo, viviendo en este mundo ante la expectativa, lógicamente, de la promesa y la esperanza, pero que no debe ser vivido en modo automático de ninguna manera. No automático ni irresponsable, pero tampoco presuntuoso. Pareciera que justamente antes de las palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón. Claro, qué interesante y significativo es ver que Pedro está diciendo, no, yo hasta morir si es necesario, hasta la cárcel voy a ir por ti. Jesús tiene que ponerle un cable a tierra, decir, mira, ¿tu vida darás por mí? Le pregunta en el versículo 38 del capítulo 13. En verdad te digo que no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. O sea, ellos están queriendo tal vez, si bien Jesús no les ha dicho todavía yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ellos están queriendo seguir el ejemplo de su maestro. Y Jesús está anunciando su muerte inminente y ellos dicen, no, sí podemos, vamos, podemos. Hay aspectos en nuestro caminar cristiano que se los tenemos que dejar a Dios. Hay experiencias que nosotros no vamos a poder replicar. Pedro, sin embargo, claro, con el tiempo, él llegó a ir a la cárcel. De hecho, él llegó a morir por causa de su fe. Pero él no estaba maduro ni preparado todavía en ese momento. Pero esto igual nos deja una lección. Quien resuelve todo es Jesús. Porque Él dice, voy a morir, voy a resucitar, iré al Padre, pero volveré. Regresaré otra vez. Ese es el gran plan maestro para nuestra salvación. En medio están esos intentos. No, pero yo voy a la muerte también, yo voy a la cárcel también. Pedro, tranquilo, todo a su tiempo. Pero la gran solución,
independiente de cualquier intento o acción humana, nada de eso, nada de lo humano se compara con esa respuesta definitiva, en donde Jesús dice, voy al Padre y regresaré para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la gran solución. En medio, sí, vamos pasando por estos procesos de madurez, de crecimiento, de que nuestra fe sea aprobada y que efectivamente lo que pensábamos como un gran ideal, tal vez en nuestro periodo de adolescencia, lo llegamos finalmente a concretar allí en la vejez, tal vez ya llegando al ocaso, porque la madurez y los suficientes caídas y levantarnos nos han dado ya la fortaleza, sobre todo en el plano espiritual o el desarrollo de nuestra fe. Pero aquí yo creo, veo un poco esa tensión, ¿no es cierto? En ese caminar siempre Jesús va adelante. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Las grandes realidades de nuestra experiencia solo las encabeza Él. Nosotros vamos de a poquitito en nuestra esfera, madurando, creciendo, pero lo importante, me parece, a la luz de esta analogía que Jesús mismo propone, lo importante es estar en el camino, lo importante es estar caminando. Nadie nos pide ser maratonistas, campeones mundiales de un día para el otro. En el sendero cristiano a veces será suficiente caminar inicialmente, será suficiente tal vez trotar de a poco y detenernos, pero sigamos en el camino. Creo que ahí está la lección también. Y ese camino que se hace largo a ratos, cuando comienza la experiencia cristiana o cuando tenemos la expectativa alta, todo lo queremos rápido. Los discípulos preguntaban cuándo sería restaurado el reino. Estaban ansiosos por la promesa de esas moradas que el Señor estaba preparando, que iba a preparar. Pero había un camino largo todavía. Y caray, sí, a la luz de la cantidad de años, de miles de años que han pasado, ¿cierto? Y de los siglos que se han ido acumulando, faltaba mucho todavía, mucha agua que tenía que correr bajo el puente. Y qué bueno que Jesús no les dijo cuánto tiempo faltaba. No habrían sido capaces de sobrellevar. De hecho, eso es algo que Juan justamente destaca. No les digo todo ahora, no son capaces de sobrellevarlo. Y piensa cómo de pronto uno puede tener una fe que se despierte en forma natural y que esté ante la expectativa de la recompensa final. Qué bueno es tener esa fe, pero también hay que tener el valor para decirle, sí, Señor, me comprometo en esta caminata contigo, voy adelante. Estoy pensando que esto vendrá hacia el final de las lecciones de este trimestre, pero el capítulo 21, cuando al final, en ese encuentro y diálogo que están teniendo Pedro y Jesús, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Sabemos que justamente era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor, etc. Y cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y la respuesta de Jesús podría servirnos también en lo que estamos diciendo ahora. Cuando le dijo, ¿y qué de este? El versículo 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. A veces nosotros en el camino estamos pendientes de cosas que van ocurriendo en ese caminar. Es decir, mira qué de pasó los aquí, demás. de los demás. ¿Y qué pasará con él? ¿O qué pasa allá? ¿O qué pasa? Incluso qué pasa conmigo. Pero el Señor viene para hacer el camino con nosotros y hay mucho camino por recorrer todavía. Creo que se necesita mucho valor. No voy a decir mucho más valor o mucha más confianza, porque esa comparación podría ser equivocada. Pero se necesita confianza para creer en la promesa, la bienaventuranza eterna. Se necesita poner la fe en Cristo para tener esa expectativa. Pero se necesita mucha fe y mucho valor para decidir transitar este camino de la mano del Señor con los obstáculos que nos podamos encontrar en él. Así es. Pues bien, camino, verdad y vida. Todavía estamos, creo, rascando la superficie de estos conceptos, pero ya es hora de hacer una breve pausa, queridos amigos. Así que aguarde tan solo un instante, ya estamos de regreso junto a ustedes. Qué bueno es regresar a un nuevo bloque junto a ustedes y queremos detenernos solo brevemente para mencionar aquí a algunos de nuestros amigos que han dejado un comentario, retribuir ese saludo también y el cariño que ustedes nos hacen llegar. Dalis Caballero nos extiende, ¿no es cierto?, ahí un feliz sábado. Ella justamente escribe, sin duda, al inicio de una de las transmisiones de lecciones de la Biblia. Y agradece también el repaso de estas lecciones. También nos ofrece también
que el Señor nos pueda bendecir abundantemente junto a nuestras familias. Así que, Pastor Ramón, Gracias. hay gente que está ahí orando, feliz también, y deseando la bendición de Dios por nosotros y sus familias. Así que muchas gracias, Dalis Caballero, que nos escribe desde Panamá. Así que Dios le bendiga a la distancia. Rian Silveira también, desde Argentina, nos entrega sus saludos y expresa: este es mi programa preferido para hacer una evaluación de la semana. Y claro, sin duda hay muchos programas en donde se repasan las lecciones de la Biblia, lo que es el estudio que sábado a sábado, ¿no es cierto?, los hermanos en las diferentes iglesias adventistas se reúnen a dialogar entre ellos y también con los amigos que los acompañan semana a semana. Y también hay un saludo bien interesante aquí, Antonio de Jesús, que desde Brasil señala que es un gusto poder volver a escuchar, y abro comillas aquí, al profesor Ramón Pérez. Tuve el privilegio de ser su alumno en la UNACH el año 2004 y 2005. Así como si nada, hace bastante tiempo. Ha pasado algo de tiempo. Cómo extraño aquella época, dice él. Que el Señor siga bendiciendo su vida, maestro, dice ahí, y ahí cierra comillas. Así que, Antonio de Jesús, si nos estás viendo en este momento, Dios también te bendiga, y veo aquí la sonrisa. Un saludo a la distancia también, bendiciones. Así es. Carmen Alejos, desde Zaragoza, España, también nos saluda, y Alejandro Astudillo expresa cómo él disfruta también el comentario y cómo él va leyendo y comparando, y llega así muy preparado para la clase, para compartir y dialogar con el resto de sus amigos ahí el día sábado. Así que, queridos amigos, muy felices de poder hacer un aporte desde aquí, pero sin duda el Espíritu Santo, Él pueda seguir ayudándonos a llevar estos contenidos a cada uno de ustedes. Pues bien, tenemos esta expresión: soy el camino, la verdad y la vida. Es una forma de responderle a esta inquietud de Felipe. Bueno, ¿cómo vamos a conocer el camino si no sabes dónde vas? Así que no es tanto hacia dónde va Jesús, sino quién es su persona, algo que tal vez Felipe está todavía pasando por alto. Esa realidad eterna de hacia dónde va Jesús ya está presente. Él no lo ha percibido del todo así. Y vemos que la respuesta entonces de Jesús se extiende mucho más, ¿no es cierto? Comienza con esta expresión claramente, pero no podemos decir que se detiene abruptamente. Algunas de estas Biblias tienen las palabras de Jesús en rojo, y vemos que el resto del capítulo prácticamente, salvo una muy breve intervención, siguen siendo palabras de Jesús que, en base a la inquietud de Felipe, él sigue, ¿no es cierto?, desarrollando una respuesta, alentando a los discípulos a confiar y creer en los momentos difíciles que a ellos les espera. Sin duda, mucha gente ha podido decir algo verdadero por aquí y por allá. Muchos han dicho cosas verdaderas, tal vez aisladamente o para un momento particular, pero solo Jesús es la verdad personificada. La fuente de esa verdad justamente proviene de su íntima relación con el Padre. ¿Qué otras ideas podemos explorar aquí? Sobre todo considerando las incertidumbres que tienen los discípulos y cómo Jesús las contesta a través de esta declaración. Estaba pensando en estas expresiones y en alguna otra que se podría conectar también, por ejemplo, la expectativa o la necesidad que el hombre moderno tiene de cualquiera de estas palabras, ¿cierto? De encontrar un camino, una guía, la verdad y la vida. Y también la esperanza. Es curioso que en Barcelona se hizo en el mes de octubre un encuentro, y el título de ese encuentro era En busca de una geopolítica de la esperanza. Reunía políticos, filósofos, empresarios, pero el título era En busca de una geopolítica de la esperanza. Y el telón de fondo de ese encuentro eran justamente las crisis que estamos enfrentando hoy día en distintos lugares del mundo, pero sobre todo, por ejemplo, la de Israel y sus vecinos, la de Ucrania y Rusia. Era ese el telón de fondo, esa inestabilidad mundial que amenaza al mundo entero. Pero de nuevo, lo que me llama la atención es la búsqueda de la esperanza. También es curioso que así como camino, verdad y vida atraen a muchos que incluso no son religiosos, la categoría esperanza atrae a otros pensadores que no son religiosos. Estoy pensando, por ejemplo, en Ernest Bloch, que escribió un libro, El principio esperanza. Él era un judío
ateo y marxista. Una combinación bien interesante. Pero él, en su libro El Principio de Esperanza, dice que el mayor legado que ha dejado al mundo el pensamiento judío es la categoría de la esperanza. Y él ordena toda su reflexión de tipo filosófica en torno a esa palabra, a ese concepto. Por lo tanto, ahí de nuevo vemos el anhelo. O sea, el ser humano necesita una guía, necesita esperanza, un referente, necesita un camino. Lo que pasa es que muchos lo enfocan en términos de esto, por ejemplo, una estabilidad geopolítica. Esa es la esperanza. ¿Ahí termina o acaba la esperanza? O acaba en este plano de la inmediatez, el plano nuestro, el plano simplemente horizontal. Pero el Señor nos invita a considerar esta otra categoría. Yo creo que cuando Tomás pregunta, que Tomás nos representa muy bien a muchos hoy día, ¿cierto? Que tenemos duda, que nos hacemos preguntas, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es ese camino? ¿O cómo podemos movernos en esa dirección? El Señor se presenta ante él como Él mismo, como tú decías, siendo ese camino, la verdad y la vida. Creo que nos hace muy bien recordar eso, de que no estamos frente a un concepto, sino frente a una persona. Así es. Thomas Kempis, al que se cita en un comentario que estaba leyendo, él es siglo XV, él dice más o menos lo siguiente: sin un camino no hay un ir, ¿no es cierto? No hay un cómo transitar. Sin una verdad no hay cómo conocer. Y sin la vida no hay cómo vivir. O sea, no hay ni una experiencia ni dimensión que el ser humano pueda tener que trascienda, si quiere, que nos lleve a algún lugar, sin el hecho de que Jesucristo pueda revelarnos cómo es Dios, o como lo expresó Él: si me has visto a mí, has visto al Padre. Sin ese referente, sin esa clara indicación de quién es Dios y cómo es Él el que va a actuar y transformar nuestra realidad, claro, se convierte un poco en esto que tú recién comentabas, ¿no? Que la política lo resuelva, que la economía necesitamos que sea estable. Por eso mucha gente se desvive, tal vez, por quién va a ser su candidato, y se dan ciertos mesianismos también dentro de la política. Ahora sí, con esta persona, ahora sí. Y cuán grande es la desilusión cuando muchas cosas no cambian, siendo que tal vez el eslogan más usado en política es el cambio. Pero muchas cosas no cambian, sencillamente siguen igual. Así que Jesucristo, que Él señale, que Él es el camino, la verdad y la vida, creo que también le puede hacer mucho sentido a alguien que ha puesto su esperanza en estas cosas tan humanas, pero nunca va a estar plenamente saciado. Esa búsqueda, ¿no es cierto?, por la verdad, esa búsqueda por una vida plena, como Jesús mismo prometió ahí en Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa abundancia no la vamos a encontrar en otro lado, sino en mirar cómo es Dios en la persona de Jesús. Y hay que tener cuidado con las palabras, porque es verdad que las palabras pueden descubrir, revelar nuevos planos de significado, pero también las palabras pueden encubrir. Y el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, puede ser encubierto por palabras que parezcan decir lo mismo pero dicen otra cosa distinta, o dicho directamente por otros pseudo-evangelios que se presentan como evangelios o alternativos o incluso como explicaciones de lo que Cristo hizo y reveló, cuando en realidad lo que hacen es encubrir lo que Cristo hizo y reveló. Estoy pensando en una cierta teología que estaba revisando estos días, y que no voy a mencionar aquí por nombre, pero que representa a un grupo religioso muy conocido. Y es interesante que, partiendo de las expresiones que se usan, cada una de ellas parece estar tomada del Evangelio. Es decir, la palabra Cristo, la palabra camino, por usar estas mismas categorías, vida, ¿cierto?, la luz y otras que hemos mencionado en lecciones anteriores también, parecieran ser exactamente las mismas. Y muchas veces esa teología, al interactuar con otras formas de leer la Biblia, afirma si es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero cuando uno ahonda en las expresiones, se da cuenta que cada descriptor apunta en una dirección diferente. Jesucristo no es lo mismo, o Él mismo, según entendemos del Evangelio. No es único en el sentido de ser único en su relación con el Padre y ser divino en el sentido que la Biblia lo define, sino que es divino en el sentido de ser otro divino más, por ejemplo. Y así, el camino que Él nos presenta es un camino que ofrece otras alternativas,
con otras revelaciones distintas, diferentes a las que están en el Evangelio, y podría multiplicar los ejemplos. Pero se esconde esa teología en descriptores que parecen ser exactamente los mismos que aparecen en la Biblia. Por eso que al estudiar la Biblia y considerar, sobre todo en este plano yo diría íntimo, que es este momento cuando Cristo comparte esta cena y se produce este acto de recogimiento, el lavamiento de los pies, la participación en la comida, y todo esto estamos ante una escena coloquial. Hay un compartir, como corazón a corazón, podríamos acercarnos e intentar oír. Está el Señor diciendo aquello que es tan significativo porque es parte del legado, casi el testamento de Él. El testamento, porque Él pronto va a morir. Entonces está diciendo cosas que vale la pena leer con mucha atención. Él no se está definiendo simplemente para que tengamos un eslogan, como tú dijiste, y lo podamos poner incluso en una calcomanía, en una pegatina o algo que diga, así como antes decíamos, Dios es mi copiloto, ahora decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y queda muy bonito. Pero no es eso, Él se está definiendo como una persona que se ofrece a sí misma para que vivamos en el encuentro con Él esta experiencia. Uh-huh. Ahora Jesús, él sigue extendiendo esa respuesta, ya habíamos destacado aquello. Felipe entonces, a la luz de esto, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ya? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esta reciprocidad, ¿no es cierto? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, y miren lo interesante acá, crean por las obras mismas. Jesús ya ha tenido que abordar esta misma idea en Juan 5. Ya hemos regresado más de alguna vez a Juan 5, en donde sus obras, esos milagros tan criticados por la gente, dan pie para que, claro, siendo un milagro en sábado, Jesús diga, bueno, mi Padre también trabaja, yo también trabajo, ambos trabajamos. Bueno, Él está tomando esta idea nuevamente y de alguna manera entendemos que ahora al dirigirla a los propios discípulos que todavía están con esta misma crisis, no pudiendo identificar, les dice, bueno, si me has visto a mí, has visto al Padre, somos uno, Él en mí, yo en Él, pero si eso queda grande, al menos dice, crean por las obras mismas. Ya ellos habían estado más de 3 años con Jesús. Habían visto una consistencia y una consecuencia en las acciones de Jesús, en sus enseñanzas también. Milagros que no eran solo eventos aislados para llamar la atención, sino que eran programáticos, por decir así. Revelaban algo acerca de este plan mucho mayor, que era restaurar a toda la humanidad. No solo satisfacer una curiosidad por aquí o satisfacer una multitud que tenía hambre, que muy legítimo también. No, iban revelando cómo las promesas de Dios se iban cumpliendo, este pan del cielo, algo ya prometido desde la antigüedad, ¿no es cierto? Que se levantaría un profeta como Moisés, etc. Eran programáticas en ese sentido. Por lo tanto, ya las obras daban testimonio de que el Padre se estaba manifestando en Cristo. Pero nuevamente, si ese concepto es muy abstracto, le dice Jesús, ve las propias obras que yo estoy haciendo, para que creas. Por lo tanto, nuevamente, esto no queda solo en eslogan. Jesús lo aterriza y lo lleva a las obras que también Él está haciendo. Obras que han traído vida, que han traído sanidad, que han traído transformación, pero que han trascendido solo la esfera de quienes fueron afectados positivamente por esos milagros, sino que eran todas esas acciones una forma de revelar al Padre. Y pareciera que nos falta eso. Dios lo hemos alejado demasiado. La figura de Dios la hemos alejado demasiado de pronto. La propia religión mal encaminada, más que acercar a Dios, lo aleja. Porque hay que hacer esto, hay que entender primero esto otro. Pero si consideramos lo que Jesús nos está diciendo aquí, que es una persona más que un concepto complicado, que es una persona más que una definición, a veces en pugna entre religiones que buscan tratar de definir qué es lo divino de diferentes maneras. Me parece de que mucho de lo que será nuestro caminar será más sencillo, más inteligible, si entendemos la lógica de Dios. Y aquí hay un pensamiento que se rescata de lo que dijo C.S. Lewis. Antes de ser cristiano también, él andaba por los senderos del ateísmo.
Y él dice, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol. No solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Y claro, lo que yo veo que es esta mesa y que tiene un determinado color es porque hay luz que refleja sobre ella y mis ojos lo captan. Bueno, eso es lo que hace el cristianismo, eso es lo que hace la figura de Cristo. No solamente creo en Él porque logro tener las evidencias que Él nos da para llegar a esa conclusión, sino que me permite entender la vida, me permite entender el por qué ciertas cosas todavía no ocurren, pero también de que ciertas cosas sin duda ya ocurrirán, como nos ocurre con su segunda venida. Cómo entender el sufrimiento, cómo entender el dolor, cómo entender que ciertas cosas me pasen siendo que yo siento que no lo merezco, por decir así. Bueno, cuando lo miro a través de la óptica de Jesucristo, inocente, sin mancha, que hasta Pilato mismo dice, yo no hallo culpa en este hombre, y sin embargo él padece, sufre, me va dando una perspectiva de cómo vivir y cómo entender los desenlaces que yo quiero para mi vida de una mejor manera. Nuevamente se va aterrizando este concepto, camino, verdad y vida, a través del ejemplo de Jesús. Se nos ha acabado el tiempo en este bloque. Me entusiasmé un poco, tal vez querías decir algo, pero luego, guarda esa idea, sí. Ya después de esta pausa regresamos junto a ustedes, queridos amigos. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Ya estamos de regreso, queridos amigos, y bueno, teníamos ahí casi un diálogo, un monólogo que se extendió un poco, pero ya habían algunas reacciones ahí. Jesús aterrizando esto, ¿no? a nuestra experiencia, ya, camino, verdad y vida, pero dándonos toda una nueva perspectiva. Sí, yo estaba escuchándote atentamente porque me hacías pensar un poco en este problema que tenemos los seres humanos cuando queremos efectivamente apropiarnos de lo que es sobrenatural, lo divino, y se produce lo que se podría llamar un mirar como cosa, la manifestación sagrada. Lo cosificable, lo medible, lo tangible, es como lo natural en el ser humano, todo tiene que ser reducido a algo manipulable, que se puede instrumentalizar. Y ahí está el tema, el control lo termina teniendo el hombre, de vuelta con la ilustración Dios es mi copiloto. Yo en el control, incluso de lo que le pertenece a Dios, porque yo podría decir, yo estoy en el control de mi familia, yo estoy en el control de mi economía familiar, y Dios me acompaña, que también está mal, debería estar al frente. Pero todavía en el ámbito de la práctica espiritual, que se supone que es el ámbito que Dios administra y sanciona, pero ahí el hombre incluso entra libremente y cree que él puede manejar todo, manipularlo sin problema. En el capítulo 14, que también tú estabas ahí mencionando, es interesante que el Señor dice en el versículo 12, por ejemplo, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, a propósito de las obras, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y luego dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y de nuevo la apropiación. Nosotros a veces sacamos de contexto algunas declaraciones y decimos, pero si el Señor dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Y aparecen personas en la televisión, por ejemplo, en YouTube, personas que parecen dar órdenes a Dios mismo y dicen que es cosa de creer y es cosa de ordenar, que el Hijo de Dios tiene que proclamarlo y Dios está obligado a cumplirlo. Me parece que estamos sacando de contexto la declaración. Lo que Cristo dice está en el contexto de las obras que el Padre hace, que el Hijo le ve hacer al Padre y que hace, y las obras que nosotros haremos, que son las obras que Cristo ha hecho. Y que deben estar en conformidad a la voluntad del Padre, tal como Jesús hizo todo en conformidad al Padre. Hay una condición muy, muy clara. Es una condición muy clara y es el sometimiento nuestro a ese obrar del Hijo y del Padre, y no que el Padre y el Hijo se tengan que acomodar a lo que nosotros queremos. Hay toda una deformación de lo que Cristo en realidad quiso decir. Eso por una parte es peligroso. Por otro lado, la parte positiva que quería destacar también es
lo que tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros nos encontramos con Cristo como camino, verdad y vida, como tú decías, en el plano de la experiencia, en lo concreto, no en una formulación, en una idea, en un concepto, sino que en la experiencia. Vino a mi mente la historia de Víctor Marx. No sé si nuestros televidentes la conocen, pero si no, les recomiendo que miren un poco, que traten de buscar quién es Víctor Marx. Víctor Marx es una persona que en el presente, no voy a describir mucho de lo que hace, sino en un momentito más, pero se convirtió en un momento de su vida en un especialista en la técnica de las artes marciales. Domina varias. Llegó a ser un SEAL, una persona especializada en técnicas de combate, de élite, una persona que no le tenía miedo a nada y que de hecho mucho de lo que hoy día muestra o demuestra con otro propósito tiene que ver con la defensa personal. Incluso a algunos les llama la atención porque les hace apuntarle con un revólver, una pistola, y luego les quita rápidamente con unos movimientos que son imposibles de ver cómo se hacen. Tienen toda una técnica, les quita el arma y termina apuntándole a la otra persona. Eso llama mucho la atención de la gente, pero él domina varias artes marciales. Pero la historia de Víctor Marx es muy interesante porque él tuvo una infancia muy triste. De hecho, él llegó a tener un padrastro, sufrió abuso en la infancia y terminó siendo un chico envenenado contra la vida, lleno de odio, de rencor. Y lo único que quería era en realidad olvidarse de todo. Y por eso se metió al ejército en un momento, porque quería que nadie lo dañara, quería aprender la técnica de la defensa personal. Pero en ninguna de estas cosas encontró consuelo y paz. Lo interesante es que en un momento de su vida, él encuentra a Jesucristo como camino, verdad y vida, un hombre duro, un hombre que había encontrado en esto de las artes de la guerra, podríamos llamarlo así, la forma de encarar el mundo, su propia manera. De pronto se da cuenta que todavía no sanan las heridas y hay odio contra su padre que los abandonó. Y en un momento determinado, cuando encuentra a Jesucristo, decide que tiene que dar un paso más e ir donde el Padre y decir que lo perdona y reconciliarse con su Padre. Y no voy a contar lo que pasa luego con el papá porque ya sería un spoiler completo, pero él sí voy a contar la parte de que él hoy día está involucrado en un ministerio junto con su esposa, donde visitan las cárceles en Estados Unidos para trabajar especialmente con adolescentes que están condenados y atrapados dentro del sistema penitenciario americano. Chicos muy jóvenes que están en un callejón sin salida, esperando una condena en muchos casos, pero llevan años en esa situación. Y él va un poco mostrándole estas habilidades que tiene como una forma de que ellos se interesen, pero luego lo que él hace es termina predicándole y comparte su propia experiencia. Yo me pregunto, ¿cuántas historias similares a la de Víctor Marx tenemos a través de toda la historia, a través de todos los siglos? Gente que fue tocada y alcanzada, encontrada en una condición en la que estaba sin Dios y sin ley. Esto es lo que nos muestra de que lo que nosotros llamamos palabras aquí son mucho más que conceptos, tienen que ver con una experiencia. Y lo interesante es que a través de la mediación del Espíritu Santo, a quien Cristo también ofrece como una promesa, y la persona que quedará en lugar de él cuando él vaya al cielo, es quien nos acerca a la realidad de toda esta experiencia que Cristo puso a nuestra disposición. Me parece que hemos rescatado bastante esto, la persona, recién mencionas, la persona de Jesucristo y cómo eso también afecta a nuestra persona. Solo tal vez para que no se nos confunda un poco la idea, ya habíamos destacado anteriormente en otro capítulo cómo la persona y la enseñanza van juntas, no la podemos separar. Y me parece que aquí en esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, nuevamente ocurre lo mismo. Que Jesús sea verdad y por lo tanto sea una persona. Lamentablemente estamos un poco acostumbrados a manipular y dejar rienda suelta a que nuestra percepción de las personas vaya por la línea de tal vez una única experiencia o la primera impresión. Esta persona es pesada, decimos, ¿y por qué? Tal vez interactuamos una única vez, etc. Con Jesús no nos podemos dar ese lujo. Y qué bueno que hayan personas que vayan tal vez utilizando su propia experiencia de vida para ayudar a otros a comprender verdaderamente lo que Jesús va a significar para ellos y que puede llegar a significar para los demás. Creo que hay puntos de partida, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús se presenta como la verdad, Él unió, y volvemos a rescatar eso, su persona, pero también como ahora la palabra sigue siendo un testimonio legítimo para entenderlo a Él.
Y cómo no, si volvemos al capítulo 5, los últimos 3 versículos allí, versículos 45 al 47, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Todo lo que nosotros llamamos de Antiguo Testamento, que comienza con Moisés, ha hablado de Jesús. Todo lo que Jesús manifestó como persona, como Dios hecho hombre, ya Moisés lo había anticipado. Todo lo que él ahora está desafiando también a los discípulos a creer y confiar con lo que queda del plan de salvación hasta ese vendré otra vez. Ya también el Antiguo Testamento lo había señalado, ese encuentro de Dios con su pueblo, como Dios regresaría y sacaría, en diferentes contextos, ¿no es cierto?, a su pueblo de Egipto, los traería de regreso del exilio, etc. Dios va siempre actualizando en qué condiciones va encontrando a su pueblo, pero esa es la gran promesa. Llegará un momento en donde habitarían tranquilos, ¿no es cierto?, en la tierra, cielos y tierra nueva. Bueno, esa promesa todavía está abierta y se hace posible a través de Jesús. Pero claro, es la persona de Jesús. Pero miremos como siempre las Escrituras son ese parámetro que nos permite ver bien a la persona de Jesús. Yo uso lentes, tú igual. Si nos sacamos los lentes, algo vemos, pero vemos mejor con los lentes. Lo mismo, la Escritura, no desechemos la Escritura solamente por recalcar esta expresión de que la verdad es una persona. Porque la persona de Jesús la veo mejor, la comprendo mejor. Entro en un diálogo inteligente con Jesús cuando permito que también la Escritura me ayude a aproximarme bien a Él. Si nos dejamos llevar por primeras impresiones, como estamos tan acostumbrados en tal vez otros planos muy cotidianos y triviales, podemos llegar a conclusiones equivocadas respecto a Jesús. Y de hecho aquí no tenemos el dilema, porque en la Escritura las dos cosas van juntas. Sí, en realidad Cristo, por eso dice ser camino, verdad y vida, porque en realidad en Él no están separadas la experiencia y la práctica del fundamento de la Escritura. Más bien todo lo que Él hace, las obras de las que venimos hablando, son las obras que Él ve hacer al Padre. Y es lo que está revelado también en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Cristo actúa en coherencia con la Escritura, no hay disonancia en ningún sentido. Y yo pensaba que cuán bien nos haría recordar la necesidad de poner en equilibrio, como tú sugerías, estas dos cosas. Yo he contado en otro contexto una cosa que ocurrió aquí en Chile en los 80 y que muestra cómo es complejo esto de mirar el Evangelio a propósito de los lentes, con lentes equivocados y colocando nuestra opinión y nuestra experiencia en el lugar de la revelación. Ocurrió aquí en Chile, para nuestros televidentes que son de otros países, los que son chilenos recordarán seguramente, pero tendrán que tener ciertos años también para entender un poco esto. Haber hecho clase en el año 2004, 2005. ¿no? Quizás para haber escuchado esto que voy a contar, claro. Pero se dio aquí que estalló una polémica con un grupo radical dentro del cristianismo que desafiaba las categorías establecidas, digamos, y consideraba que el cristianismo estaba siendo muy light y que debía tener una denuncia mayor del pecado y todo esto. Entonces se enfrascó este grupo, que era un grupo chico, pero muy activo. De hecho, entraban a algunas iglesias y las boicoteaban, los cultos y todo. Era un grupo bien beligerante. Y en algún momento, como parte de su estrategia, empezaron a hacer algunos grafitis rayados y algunos de ellos dirigidos contra un periódico aquí que no voy a nombrar en Chile, que tenía la característica que en su portada generalmente habían cosas medias cuestionables desde el punto de vista moral, en términos de imágenes. Creo que nuestros televidentes alcanzan a imaginar. Era un poco, yo lo he llamado a veces la mezcla entre eros y sánatos, o tánatos, ¿cierto? Lo que sería desde el punto de vista de Freud, ¿cierto? Estas dos cosas fuertes, ¿cierto? El erotismo, el concepto de muerte. Estaban ahí en la portada, de forma muy popular, digamos, en la portada de ese diario. Entonces ellos empezaron a colocar graffiti, sobre todo dirigido contra algunas imágenes de damas que habían en la portada. Entonces, lo llamativo de la historia es que en un momento determinado el editor de ese periódico decidió escribir un editorial defendiendo la línea editorial del periódico. Y entre otras cosas mencionó que ellos daban cabida a todo tipo de experiencia y también le daban trabajo a personas
que estaban siendo cuestionadas por este grupo radical. Y para poder fundamentar, digamos, darle fuerza a su argumento, esto es lo que me llamó más la atención, dice, y por último, dice, aún en el Evangelio, esta es la parte llamativa de la historia, aún en el Evangelio Jesucristo le dijo a la mujer, ¿cierto?, encontrada en adulterio, ni yo te condeno. Y yo siempre he pensado que esta ilustración sirve mucho para mostrar cómo nos podemos quedar con una parte, la parte que nos conviene. Y así como tú decías, qué peligroso es separar la experiencia, ¿cierto?, de la verdad que Cristo proclama, su palabra, el deber, los mandamientos, podríamos decir. Efectivamente, es peligroso, porque la segunda parte, ¿cierto?, ya sabemos lo que dice, o lo que dijo Cristo a la mujer. No solo le dijo, ni yo te condeno, le dijo, vete y no peques más. Ahí está el deber. Entonces, un evangelio, una posible o aparente representación del Evangelio, que solo destaque la parte que nos conviene a nosotros, que nos deja tranquilos, es una deformación del Evangelio. En Cristo tenemos unidas las dos cosas. Es una aceptación incondicional y es un deber también incondicional. El deber de que tenemos que iniciar una nueva experiencia con el Señor. Claro, no nos va a servir citar o invocar una experiencia de Jesús. El desafío vino en plural de Jesús a los discípulos. Vean las obras. Si el concepto yo en el Padre y el Padre en mí queda grande, bueno, por último crean las obras. Es todo su ministerio, no un incidente aislado, no la palabra que conviene. La experiencia de descubrir a Jesús como camino, verdad y vida necesariamente viene en el tiempo. En todo lo que estamos aprendiendo de Jesús, pero también viviendo junto a Él. Si dejamos esa experiencia trunca, si nos cansamos del caminar cristiano después de haber probado y gustado solo un año, claro, tal vez yo puedo entender por qué alguien se ha desanimado y se ha ido. En un año tú no alcanzas a ver todo lo que Dios puede prometer, todo lo que Dios no solo promete, sino que también cumple. Necesitas tiempo para eso. Hay mucha gente que renuncia demasiado temprano. Solo esa primera impresión o una mala experiencia y usan eso como excusa el resto de sus vidas, pero están dejando de aprovechar el ofrecimiento constante de Dios. Nuevamente nos queda como un minuto y fracción. Siempre nos entusiasmamos mucho hablando, pero una última invitación también ahí a nuestros amigos. Bueno, es un privilegio dirigir estas palabras al final de la lección de hoy, porque representa también, así lo siento, la oportunidad de invitarles para vivir esta experiencia de la que hemos hablado, una experiencia fundada en la palabra, fundada en la verdad. Cristo se nos ofrece como el camino al Padre, como el camino, la verdad y la vida, como hemos dicho. Y quisiéramos orar para que esta experiencia sea la tuya también, en este momento de tu vida. Que no tengas que vivir en dos planos de la realidad o separando la realidad en dos planos, como si tuvieses que hacer tu vida y por otro lado buscar a Dios. Permitir más bien que Dios pase a tomar el control de tu vida en este momento. Y por eso quiero invitarte a orar en el lugar donde te encuentras. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias por este privilegio enorme que nos das de compartir tu palabra en esta mesa y acercarla a través de la mediación de la tecnología a muchas personas en sus hogares que están buscando propósito y sentido, que están buscándote como camino, como verdad y como vida. Que en este momento, en respuesta a su oración, tú te reveles como poderoso Salvador, como la salida, la solución para sus problemas, para sus dilemas, que puedas enriquecer su vida y dotarla de significado en este mismo momento. Son los favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias. Ya estaremos junto a ustedes una próxima semana. Pastor Ramón, un gusto nuevamente. Igualmente. Y nos encontramos entonces en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.